Atención a estas cifras que van a ver en sus pantallas que plasmó hoy Rubén Pulido en La Gaceta. Entre 64.000 y 72.000 son los ilegales que hay actualmente en las islas. Es el análisis al que ha tenido acceso La Gaceta y revela que la presión migratoria en el archipiélago se encuentra en niveles extremos y que cada mes se superan las cifras máximas anteriores. Precisamente con Rubén Pulido tenemos conexión en directo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Justo leemos este artículo en el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia ese viaje por los tres principales emisores de ilegales a Canarias. Sin embargo, ¿cuáles son los datos actualmente que estás manejando? ¿Los malienses que podrían llegar a Canarias a través de cayucos? Bueno, todo depende de los acuerdos a los que llegue ahora mismo el presidente del Gobierno en esa gira que va a emprender por el Sahel. No va a acudir a Mauritania, a Senegal y a Gambia. No obstante, haya acuerdos o no haya acuerdos, el efecto llamada en estos momentos es tal, ¿no?, sobre las Islas Canarias, que por muchas medidas que se apliquen en el origen, ahora mismo taponar todo el flujo de inmigración que va a emerger y que va a querer embarcar hacia el archipiélago canario va a ser realmente complicado. No hay una logística suficiente, no hay un músculo logístico suficiente ni en Mauritania, ni en Senegal, ni en Gambia para contener lo que hay en territorio. Ahora mismo, por ejemplo, en Mauritania se calcula que hay más de 500.000 de refugiados malienses que han accedido a través de las fronteras del norte de Mali al país. Entonces, estamos hablando de una masa de personas bastante considerable. Controlar ese flujo, ese tránsito de todas esas personas por el territorio de Mauritania buscando el litoral es muy complicado. A mí me han dicho desde allí, desde origen, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desarrollan diferentes operaciones y que colaboran para tratar de contener la inmigración allí, que están totalmente desbordados, que no hay medios, que en algunas ocasiones las autoridades mauritanas están en otros menesteres, controlando revueltas sociales y no pueden controlar el litoral porque son los que son, ¿no? Ahora veremos a ver Pedro Sánchez a qué tipo de acuerdo llega. Imagino que Mauritania hará lo posible por sacarle otra inyección económica, apostando por que esa inyección económica sea invertida en medios y en logística, pero eso ocurrió también a principios de año y mira la tesitura en la que estamos. Luego en Senegal había un cambio de poder, hay un nuevo líder, un nuevo presidente que se muestra colaborador, pero lo mismo, ¿no? Yo creo que él querrá también su parte del pastel. Sí que me consta que por parte de Senegal se han hecho adquisiciones logísticas bastante considerables, pero bueno, eso lo tendrá que pagar alguien y luego habrá que desarrollar una experiencia durante los próximos meses. Entonces, con esto quiero decir que durante los próximos meses vamos a seguir recibiendo en las Islas Canarias un nivel de inmigración ilegal extremo, como bien recarga un análisis de la Guardia Civil, porque por mucho que queramos hacer ahora, el efecto llamada es tan bestial que no vamos a conseguir pararlo. Y hay otro problema en este efecto llamada que tú mismo has relatado en varias ocasiones a través de las redes sociales, que es precisamente donde se produce esa recogida de los ilegales. Esta misma mañana, en las últimas horas, has publicado cómo Salvamento Marítimo se ha desplazado a miles de kilómetros hasta las costas de Mauritania. Sí, lo vi hace un rato, cuando lo he visto ya llevaban más de 500 kilómetros al sur de Gran Canaria, lo que implica, como bien has dicho, pues un recorrido ida y vuelta de más de 1.000 kilómetros. A ver, esto no sería tan preocupante, ¿no?, ni tan vergonzante si no hubiese autoridades allí en origen preparadas para interceptar cualquier embarcación. Yo he estado mirando y por la zona donde se encuentra en estos momentos Salvamento Marítimo hay una embarcación de las autoridades marroquíes, que esa embarcación de las autoridades marroquíes está en el litoral del Sáhara e incluso llega a bajar a aguas de Mauritania para interceptar esas embarcaciones. Pero sin embargo ha habido un aviso por el cual se ha trasladado Salvamento Marítimo hacia el sur de Canarias, completando un recorrido de más de 500 kilómetros. No sabemos si incluso ha podido llegar a abandonar aguas donde no debería de estar operando, y este no es el comportamiento adecuado. Con este tipo de comportamiento lo único que hacemos es seguir avivando el efecto llamada, seguir oxigenando ese factor atracción. Los traficantes ya saben que si fletan una embarcación, fletan un cayuco desde Nuadhibou y lo adentran 100, 200 millas náuticas, sabe que con avisar a Salvamento Marítimo
marítimo, habrá una embarcación allí que los recogerá y los traerá a aguas españolas, incumpliendo, que hay que decirlo, el derecho marítimo, el cual nos dice que una embarcación rescatada debe de ser llevada al puerto más cercano. Ahora mismo, Salvamento Marítimo está más cerca de costas de Dakhla, Sáhara Occidental y de Nuadhibou, Mauritania, que de España. Sí que si incumplimos la legislación marítima, ese cayuco rescatado, interceptado o recogido tiene que ser llevado a puerto más cercano, no tiene por qué ser traído hasta las Islas Canarias, y posiblemente ocurra eso, ¿no?, que sea traído hasta las Islas Canarias. Para mí eso es un comportamiento sin lugar a dudas irregular, que no está haciendo otra cosa que seguir avivando este problema. ¿Hay tensión interna dentro del Salvamento Marítimo precisamente por estos movimientos? Hay muchísima tensión interna. Los trabajadores están muy cabreados, ¿no?, porque al final ellos están embarcados, la tripulación está embarcada y las órdenes y las directrices se dan desde arriba. Son los que dicen lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Cuando se recibe un aviso de estas características de un cayuco que está tan alejado, lo normal sería que desde la torre de salvamento, que de donde se tiene el control, se hable con las autoridades más cercanas, se hable con esas autoridades marroquíes, se hable con las autoridades de Mauritania y se diga, mira, tenéis ahí un cayuco que está más próximo a vosotros que de nosotros. Lo lógico sería que vosotros acudieseis al cayuco, lo interceptaseis y nos informaseis de lo que hay ahí, porque también es verdad que hay que informar porque las aguas españolas llegan hasta muy lejos, ¿no?, llegan casi hasta Mauritania. Pero hay que atender a la lógica, hay que atender al sentido común. Si hablamos de personas que supuestamente se hallan ante una situación de peligro, lo que hay que articular son medidas que traten de paliar ese peligro lo antes posible, no que una embarcación de salvamento marítimo se pegue durante más de un día navegando hacia casi costas mauritanas. Eso no tiende a ningún tipo de lógica. Y una vez se han interceptado estos inmigrantes, pues también habría que ahorrarles una travesía hasta las Islas Canarias, habría que dejarlos en el lugar más cercano. Y por toda esta serie de cuestiones, pues la tensión entre los trabajadores, entre las tripulaciones, es cada vez mayor. No comprenden que se lleven a cabo este tipo de actuaciones y que no se hable, como digo, con autoridades que están más cercanas para coordinar este tipo de rescates y no tener que hacer estas travesías innecesarias que conllevan un enorme gasto de combustible, que también hay que decirlo. Francas, querías preguntar. Sí, a ver, Rubén, es que cada vez que entras, que suele ser con frecuencia, gracias a Dios, y así aprendemos, me convences más de que hay una cooperación positiva público-privada, público de salvamento marítimo y privada de algunas organizaciones no gubernamentales, sin las cuales pues la llegada de inmigrantes, diríamos, sería mucho menor. Porque están colaborando positivamente a que entren. En el caso de lo privado se entiende, porque si te dan, supongo que hay subvenciones por inmigrante rescatado, pues entonces eso será machollo, ¿no? Claro, lo que no entiendo es salvamento marítimo, quién se lleva el dinero, pero no te preguntaré eso. Se está hablando mucho, incluso en tertulias españolas, y es raro, de que Italia ha conseguido bajar un 65% la inmigración ilegal y que España no. Y entonces se dice, claro, como Italia la ha bajado, nos ha venido todo aquí. ¿Tú sabes exactamente qué ha hecho Italia para bajar un 65%? Porque eso no lo dice nadie. Todo el mundo dice que lo ha bajado, pero... Sí. A ver, hay que empezar también por hablar de dónde partimos. Es que Italia el año pasado batió prácticamente récord de inmigración ilegal, fueron más de 150.000. Entonces, partiendo de más de 150.000 inmigrantes, defender, pues no va a ser tampoco muy complicado a la que te pongas a articular medidas. Italia no ha hecho otra cosa que lo que para mí, bajo mi punto de vista, es pan para hoy y hambre para mañana, que es llegar a acuerdos económicos con Túnez. Ha hecho un desembolso económico en Túnez, ha hecho también un desembolso económico en Egipto y con esto está tratando de contener todos esos flujos migratorios y obviamente temporalmente
ahora, en estos momentos, está descendiendo esa presión migratoria hacia territorio italiano, pero no sabemos cuánto le va a durar el dinero a estos países emisores de la inmigración. Yo creo que lo correcto es tomar medidas en el país de destino, es decir, que sea Italia quien articule ciertas medidas que logren crear un efecto disuasorio, como agilizar ciertas repatriaciones y deportaciones, no que tengas que tragar con todo. Sí que es cierto que este tapón temporal en Italia, en el Mediterráneo central, pues está creando un cambio de flujos migratorios. Esto ya consta así en un informe interno de Frontex al cual tuve acceso yo hace unas semanas. Es decir, se está detectando cómo ciertos sudaneses que antes optaban por la ruta hacia Libia ahora están optando por caminos hacia más el interior del Sahel, buscando Mauritania, Senegal, Gambia para ir hacia el archipiélago canario. También se está viendo cómo en la ruta argelina se detectan algunos inmigrantes de origen tunecino, es decir, en el interior de Túnez, aquellos que buscaban el litoral, aquellos que buscaban la parte de Sfax, de Zarcis y demás, ahora están optando por dirigirse hacia Argelia para terminar en Islas Baleares, en Almería, Murcia, Alicante. Entonces, efectivamente, eso nos está afectando a nosotros. Todas las medidas que se articulen en el Mediterráneo central nos van a afectar de lleno. Y eso que decías del dinero, más o menos se habla de que Italia, Meloni, ha dedicado a esos dos países que decías tú unos 5.000 millones de euros que chocan un poco con los 400, que es lo que iba a sortear el presidente español en 4 países, en los 3 países que va a visitar. Porque parece que 400 sobre 5.000 es un poco menos. Pero bueno, pero yo decía por si había medidas, diríamos, del propio gobierno. Es decir, claro, por ejemplo, repatriaciones más rápidas o lo que sea. No el untar a un país, que esto es un problema de dinero. Exacto, y como bien dices, es que la comparación en cuanto a la cantidad económica pues es notable. Como he dicho con anterioridad, si se quiere solucionar el problema en origen, en Mauritania, en Senegal y en Gambia, la apuesta económica tiene que ser mucho mayor, porque la logística necesaria tiene que ser considerable. Ahora bien, también creo que no se debería de optar por esa vía, que se debería de optar por la vía que se optó en el año 2006 cuando tuvo lugar la crisis de los cayucos, que al año siguiente fueron devueltos casi 30.000 inmigrantes ilegales. Pero claro, por aquel entonces no estábamos dentro del Pacto de Marrakech, no había esta Agenda 2030, no estaban los lobbies humanitarios con tanto poder y se hacían las cosas de otra manera y cumplir las leyes de extranjería pues no daba tanto reparo, ¿no? Rubén Pulido, como siempre, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un placer siempre. Buenas tardes.